Mensajes de salvación espiritual, para leer. Título de este mensaje: La Virgen María es grande, allá en el cielo. Los detalles. En 1 Corintios 4:16, la Biblia católica dice que los que mueren en Cristo, creyendo y teniendo fe en Cristo, resucitarán primero que los que no mueren en Cristo. Todos los que, en el mundo, en todos los tiempos, estuvieron con Cristo, y ya murieron, les es necesario que resuciten. Pero la Biblia católica no dice que María, la Madre de Jesús, ya resucitó. Gálatas 1:1 en la Biblia católica revela que Dios fue quien resucitó a Jesús, y de este versículo se entiende que Dios quiso que Jesús solo estuviera 3 días, o sea, 72 horas, sin resucitar. En Juan 20:17 de la Biblia católica se lee que, acabando Jesús de resucitar, María Magdalena fue la primera persona que estuvo con Jesús, y Jesús le dijo a María Magdalena: no me toques, porque todavía no he subido al Padre, Dios. Si la Virgen María resucitara hoy, y usted fuera la primera persona en encontrarse con ella, María, la Madre de nuestro Salvador Jesús, también dijera a usted: no me toques, porque todavía no he subido al Padre. Todos los hijos de Dios subirán donde está Dios, después que resuciten. Sin embargo, en ningún lugar la Biblia informa que la Virgen María ya resucitó. En cambio, Mateo 28:1-6 en la Biblia describe la resurrección de Jesús, nuestro Salvador. Acerca de la resurrección de los hijos de Dios, 1 de Tesalonicenses 4:16-17, nos informa en la Biblia católica, donde se lee: cuando se dé la señal por la voz del arcángel y la trompeta divina, el mismo Señor, Jesús, bajará del cielo. Y primero resucitarán los que murieron en Cristo. O sea, las almas que están en descanso en el paraíso. Después nosotros, los vivos, los que todavía estemos en este mundo, nos reuniremos con ellos, llevados en las nubes, al encuentro del Señor, allá arriba. Y, luego, estaremos con el Señor para siempre. Los hijos de Dios que estén vivos, instantáneamente, serán transformados en seres espirituales, y las ropas que en ese momento lleven puestas, se caerán al suelo, o al piso. Y recibirán al instante vestiduras blancas. En Juan 3:13, en la Biblia católica, se lee: sin embargo, nadie ha subido al cielo, sino solo el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Estas son palabras dichas por el mismo Jesús. Aquí, el Hijo del Hombre, es Jesucristo mismo. Esto significa que ninguno de los 12 apóstoles de Jesucristo, ni la Virgen María, ni cualquier persona de Dios mencionada en la Biblia, todavía no ha subido al cielo. El alma de cada uno de ellos está descansando, sin actividad, cerca del cielo, pero en el paraíso. Apocalipsis 6:9 dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos, por causa de la palabra de Dios, y por el testimonio que tenían. Las almas que están bajo el altar de Dios, son las que están en el paraíso. Este paraíso está en el tercer cielo, donde reside Dios, y el altar de Dios debe ser inmensamente grande. Se entiende claramente que, en el Nuevo Testamento de la Biblia, encontramos que, el único que hasta hoy ha resucitado con un cuerpo incorruptible, inmortal, ha sido Jesucristo, y al cielo no se entra sin un cuerpo incorruptible o inmortal. Porque 1 de Tesalonicenses 5:23 en la Biblia revela que un hijo de Dios, sea que esté vivo o ya murió, está formado de un cuerpo, un alma y de un espíritu. La Biblia, en el Nuevo Testamento, solo menciona a Cristo como el único que ya resucitó. Todas las personas que han muerto en Cristo resucitarán con cuerpos incorruptibles al momento de Cristo regresar de nuevo al planeta Tierra. Y mientras las demás almas no resuciten así, no pueden estar activas, no pueden estar trabajando para Dios o para Jesucristo, tal como los ángeles de Dios lo están. Aquellas personas que claman e invocan a un familiar muerto, a un santo o una virgen, están perdiendo su tiempo y ofendiendo a Dios, y a la vez, complaciendo a Satanás. Ninguna alma aceptada por Jesucristo va a escuchar oraciones sin haber primero resucitado con un cuerpo inmortal. Si un alma de origen humano, y que califica para el reino de Dios, estuviera activa, entonces, esa alma no necesitaría resucitar, porque el que necesita resucitar no tiene actividad. Por eso, toda persona que vivió en este mundo en carne y huesos y que murió en Cristo, hasta que no resucite, estará inactiva. Vimos arriba que 1 de Tesalonicenses 4:16 dice: primero resucitarán los que murieron en Cristo. En Juan 5:17 de la Biblia, Jesús se declaró ser un hijo de Dios.
Y dijimos arriba que, todos los que en este mundo, y en todos los tiempos, estuvieron con Cristo, y ya murieron, les es necesario que resuciten. Obviamente, Jesús no tendrá que resucitar, porque Mateo 28, 1-6 en la Biblia, dice que, Él ya resucitó, en cuerpo, en alma, y en espíritu, después de haber estado 3 días muerto. Jesucristo es el único que ya resucitó para presentarse delante de Dios, y Mateo 28, 1-6 en la Biblia, habla de su resurrección. Pues Dios quiso que Cristo, a los 3 días de haber muerto, ya estuviera resucitado. Y Gálatas 1:1 en la Biblia, declara que Cristo fue resucitado por Dios. Tanto el apóstol Pedro como la Virgen María, por ejemplo, murieron en Cristo. La gran pregunta es, ¿dónde dice la Biblia católica que ya la Virgen María resucitó? En ningún lugar. La grandeza de Cristo se manifestó después que Dios le resucitó, y lo mismo le va a suceder a la Virgen María, que la grandeza de ella, oficialmente, y desde el cielo, se manifestará, después que Dios la resucite. Y Dios en la Biblia dice que resucitará a sus hijos, incluyendo a la Virgen María, al momento de Cristo regresar de nuevo. Pues, así se entiende en 1 Corintios 15:52 y en 1 Tesalonicenses 4:16-17 en la Biblia. En la actualidad, Jesucristo está reinando junto al Padre Dios, allá en el cielo. Y la Biblia dice que está reinando como Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta información la encontramos en Apocalipsis 19:16. Los que serán llevados en las nubes, al encuentro con el Señor, allá arriba, cuando Jesucristo baje desde su trono, en el cielo, serán los hijos de Dios que estarán vivos, cuando Cristo regrese. Y que estarán obedeciendo a Dios en todo. Además, para el día que Jesucristo baje desde el cielo, ellos ya deben haber aceptado a Jesucristo como el Salvador personal de cada uno. Sin embargo, hay que aceptar a Jesucristo como el Salvador personal, desde ya, no en el último día. Cuando Jesucristo regrese la próxima vez, Él no pisará la superficie del planeta Tierra, porque en Mateo 24:21, Cristo dice, habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido, desde el principio del mundo, hasta ahora, ni la habrá. Esta tribulación estará acompañada de un caos terrible, y se cree que ese caos durará 7 años. También, en 1 Corintios 15:52, la Biblia católica dice, cuando suene la última trompeta, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque de la trompeta, los muertos, que murieron en Cristo, resucitarán como seres inmortales. Y nosotros también seremos transformados. Los que serán transformados, serán los que estarán vivos, y obedeciendo a Dios, y será necesario que para el día que Jesucristo baje desde el cielo, ya ellos tendrán que haber aceptado a Jesucristo, como el Salvador personal de cada uno. Al decir, y nosotros también seremos transformados, esto quiere decir, que Cristo podría regresar a este mundo, mientras nosotros todavía estamos vivos. Porque, por lo que se refiere a ese día, y cuando vendrá, nadie lo sabe. Ni siquiera los ángeles de Dios, ni aun el Hijo, sino solamente el Padre, Dios. Mateo 24:36, Biblia Católica. También, donde 1 Corintios 15:52 dice, y nosotros también seremos transformados, esto quiere decir que los fieles de Cristo, que aún estén vivos, serán transformados instantáneamente, se convertirán a ángeles de origen humano. Estos, al igual que aquellos que resuciten desde el paraíso, adquirirán cuerpos incorruptibles, que nunca morirán. Luego, automáticamente, todos subirán, hasta la altura de las nubes, donde se unirán a los resucitados desde el paraíso. Todos los hijos de Dios de todos los tiempos, estarán reunidos, a la altura de las nubes, juntos con Jesucristo. Y Jesucristo los llevará al cielo, y los presentará a Dios, en su trono. Cuando Jesús todavía no había sido crucificado, Él profetizó de esto, en Juan 14:3 de la Biblia, donde dijo, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estén. En este gran grupo, de nuevo ángeles, de origen humano, allá a la altura de las nubes, estará también la Virgen María. Porque la Biblia católica dice que solo Cristo ha subido al cielo, en Juan 3:13. Y en ningún lugar de la Biblia católica se lee que ya la Virgen María resucitó y subió al cielo. Después que la Virgen María resucite, la Biblia no dice que la Virgen María ya resucitó, entonces debemos esperar que la Virgen María se manifestará como la mujer más destacada, más grande, más sobresaliente, más sublime, etc., de entre las mujeres que vivieron en este mundo. Y debemos esperar que se va a cumplir,
lo que San Lucas 1:42 en la Biblia dice de María, cuando dice, bendita tú, entre las mujeres. Esto quiere decir que las bendiciones de la Virgen María, después que ella resucite, serán mayores que las de muchas otras mujeres. Es necesario que la Virgen María resucite primero. Porque la Biblia no dice que ya, ella resucitó. La Biblia solo dice que, los muertos en Cristo, resucitarán primero. Mientras tanto que todo esto no suceda, Dios quiere que usted, y yo, estemos solo con Él, siempre acompañado de Jesucristo. Porque en el presente, nuestra relación con el Padre Dios, está, íntimamente ligada, a Jesucristo. No podemos acercarnos a Dios, sin la presencia de Jesucristo. Además, Cristo Jesús es el abogado nuestro, delante del Padre Dios, y esto lo declara 1 de Juan 2:1, en la Biblia. Es que somos pecadores, pues esto lo afirma la Biblia católica, en Romanos 3:23, y vimos que en 1 de Juan 2:1, la Biblia católica dice que Jesucristo es nuestro abogado delante de Dios. Aún más, en 1 de Timoteo 2:5, la Biblia católica dice, Dios es único, y único también es el mediador, intercesor, entre Dios y los hombres, el cual es Cristo Jesús, el que fue hombre. En la Biblia, Dios nos ordena diciendo, llámame, y yo te responderé. En Jeremías 33:3 de la Biblia católica. Esta es una orden de Dios, y las órdenes de Dios se respetan. Dios no quiere que usted y yo, allá en el cielo, clamemos o pidamos a otro ser espiritual, sino solamente a Dios. Además, Dios es el jefe número 1 en el cielo y en la tierra, y es mejor pedir al jefe número 1. Usted puede decir a Dios, Dios mío, hazme obediente como María la Madre de Jesús fue obediente contigo. Y esto es algo que a Dios le agradaría muchísimo. Sin embargo, Dios pide, y demanda, y quiere que usted, y yo, solo pidamos, a Él. En ningún lugar la Biblia católica declara que pidamos ayuda, o clamemos por socorro, allá en el cielo, a alguien más que no sea Dios. La Biblia solo menciona a Dios, a quien pedir, clamar por ayuda, o socorro. Muchas personas hacen oraciones y peticiones a arcángeles. Los arcángeles solo hacen tareas para Dios. A ellos, les está prohibido tomar la iniciativa, por ellos mismos, de ayudar a las personas de este mundo. Ellos son servidores de Dios, como algunas personas que son servidoras de Dios. Los servidores de Dios de este mundo pueden ayudar a otras personas. Pero, en cuanto a ayudas a nosotros, los arcángeles hacen solamente lo que Dios les ordena que hagan. Apocalipsis 22:8-9 en la Biblia, dice, yo soy Juan, el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Los arcángeles entienden que ellos son consiervos, colegas, de los verdaderos servidores de Dios, de este mundo. Un verdadero servidor de Dios, solo hace lo que Dios le ordena hacer, nunca toma las obras buenas de Dios en sus propias manos, para ganar créditos personales. Toda la gloria tiene que ser para Dios. De modo que, en cuanto a necesidades materiales y espirituales, en el cielo, hay que estar con el más jefe, y el más jefe es Dios. En Mateo 7:11, la Biblia católica dice, si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuánta mayor razón el Padre de ustedes, que está en el cielo, dará cosas buenas a los que se las pidan. Consulte usted una Biblia católica, y lea usted cada versículo mencionado en este escrito. De la Biblia es que debemos aprender acerca de Dios, y acerca del cielo, no siempre solo debemos aprender de los pastores, de los sacerdotes, etc. Pues ellos son personas humanas y también cometen errores como usted y yo. Además, la Biblia es el manual que Dios nos ha dado para que conozcamos acerca de Él, acerca de Jesucristo y acerca del cielo. Primera de Pedro 3:18 en la Biblia dice que Jesús murió por ser carne y luego resucitó por el Espíritu. Pero antes de resucitar, Jesús, en espíritu y alma, visitó al paraíso. Porque en Lucas 23:43 de la Biblia, Jesús dijo al ladrón bueno, hoy, tú, estarás conmigo en el paraíso. De modo que, durante los 3 días que Jesús estuvo sin resucitar, Él estuvo en el paraíso, como prometió al ladrón bueno. Sin embargo, para esta ocasión, Jesús no subió hasta el cielo, donde reside Dios y sus ángeles.
Por eso, en Juan 20:17, el recién resucitado Cristo, a María Magdalena le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Al Jesús decir esto a María Magdalena, se deduce que Jesús ya había estado en el paraíso, como le prometió al hombre, pero no al lugar donde reside Dios y sus ángeles, y también se deduce que el cielo es un lugar, y el paraíso es otro lugar. De modo que hemos de entender que Jesús ya había estado en el paraíso, para el tiempo cuando él dialogó con María Magdalena. Después de resucitar, Cristo permaneció en el mundo unos 42 días, para luego subir a los cielos, como se lee en Hechos 1:9-11 en la Biblia. Por otro lado, Jesucristo dijo, todo lo que pidieren al Padre, Dios, en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieren en mi nombre, yo lo haré, en San Juan 14:13-14. Preste atención que Jesús no insinuó que pidamos a Él, sino que pidamos al Padre Dios. Si Jesús en la Biblia no revela que clamemos o pidamos a Él, entonces, pedir a un familiar muerto, o a un santo, o a una virgen, es inútil, pues es algo que Dios ni Cristo aceptan. Además, si los santos, santas y vírgenes todavía son almas que deben resucitar, ellas están sin actividad, ellas están en descanso en el paraíso, y estarán así hasta el momento que Dios las resucite. Por eso debemos pedir e invocar solamente a Dios, tal como ordenó Jesucristo, en San Juan 14:13-14. La Biblia enseña que los grandes hombres y mujeres del Viejo Testamento invocaban o pedían a Dios solamente. Todos los que invocaban entidades espirituales, y no a Dios, lo que hacían era llamar la atención a Baales, y estos estaban, y están, representados por demonios de Satanás. Jueces 2:11 en la Biblia católica, dice, los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos de Yahvé, y sirvieron a los Baales. Y en comparación, podemos decir, en el presente, las gentes hacen lo que es malo a los ojos de Yahvé, y sirven a santos, a santas, a vírgenes, etc. Por tanto, en el ambiente espiritual, es a Dios solamente a quien debemos invocar, en el nombre de Jesucristo, por ayudas y socorro, en asuntos materiales. Para ayudas en asuntos espirituales, nosotros podemos también invocar a Jesucristo y al Espíritu Santo. ¿Por qué muchas personas invocan, piden, tienen esperanza en entidades espirituales? Satanás tiene muchas maneras de engañarnos. Satanás induce a personas a que hagan esto. Pero, respecto a esto, delante de Dios, la culpa es nuestra, porque conscientemente hacemos caso al diablo. No es Dios suficiente para ayudarnos, quien es más poderoso que Dios. Por tanto, muchas personas son propensas a invocar entidades espirituales, porque simplemente se dejan engañar de Satanás, cometiendo así adulterio espiritual en contra de Dios. Cuando una persona invoca a una entidad espiritual, sea a un santo, virgen, persona muerta, etc., enseguida, un agente de Satanás actúa para hacer un milagro falso a favor de esa persona. El milagro es falso, porque Dios lo puede deshacer, si a él le place. Ese agente satánico, entonces, tratará de mantener contenta a esa persona, presentándole milagros cada vez que pida. El agente se disfraza como si fuera la entidad espiritual. Y esto continuará siendo atendido por ese demonio, hasta el día que la persona muera. El agente no puede quitar la vida a una persona, si Dios no se lo permite. El día que esa persona muera, por voluntad de Dios, el agente satánico que la alimentaba espiritualmente, se llevará su alma, si ésta no se arrepiente antes, porque esa persona estuvo cometiendo adulterio espiritual, en contra de Dios. Eso es idolatría. Los agentes de Satanás así pescan a la gente, como cuando alguien pesca con carnadas en un lago. Debemos tener cuidado de no ser, como peces provechosos para los agentes de Satanás. La razón por la que la gente invocan entidades espirituales es por las carnadas que los agentes de Satanás presentan a las personas que se dejan engañar por ellos. En la actualidad, Satanás y sus demonios hacen milagros falsos para que la gente crea que un familiar que ya murió, o un santo, o una virgen, se está comunicando con nosotros para ayudarnos. Satanás y sus demonios hacen milagros falsos en el nombre de un santo, o santa, o una virgen, o un familiar que ya murió, para que la gente ponga a Dios a un lado, o mezcle el poder de Dios con una criatura humana, que ya murió. Satanás y los demonios saben que eso a Dios le molesta, ya que eso es infidelidad espiritual, adulterio espiritual, lo cual al final termina en idolatría. Satanás no ha perdido el poder de hacer milagros, y ese poder puede transferirlo a sus demonios. ¿Por qué son falsos los milagros de Satanás y sus demonios?
porque solo los milagros del Espíritu Santo son legítimos delante de Dios. Los milagros de Satanás, Dios los puede deshacer cuando Él quiera. Además, Satanás hace prodigios y milagros con el propósito de conducir a las almas al reino de las tinieblas, al infierno. Que Dios bendiga a usted ricamente.